El álbum de familia es un sistema de archivo doméstico, selectivo como todos los archivos y quizá el más subjetivo. Posamos para la foto y para hacer la foto. Actuamos ante la cámara y detrás de la cámara. Intervenimos antes y después de la fotografía. El álbum de Arvin, convengamos en llamarlo así, no es una excepción. Es este álbum. En ese archivo selectivo el tema principal es el de una infancia feliz en el marco de una próspera familia alemana que vive en un idílico lugar en medio de la naturaleza. El bosque en el que Goethe solía encontrarse con Charlotte von Stein a la sombra de un hermoso y viejo roble, ahora ubicado entre la Effektenkammer y las cocinas del campo de Buchenwald. En el roble de Goethe en Buchenwald, el último texto que escribió Joseph Roth en 1939 antes de morir, leemos, ¿no?, el gran escritor austríaco Joseph Roth. Dice: el simbolismo nunca ha resultado tan barato como hoy en día. Los robles alemanes bajo los cuales se sentaba Goethe y la señora von Stein, únicamente gracias a una ley de protección de la naturaleza, siguen existiendo entre la cocina del campo de concentración y su lavandería. Entre la ley de protección de la naturaleza que se creó hace ya tiempo, y la ley antinatural que ha surgido tras estos años, o para decirlo en el nuevo alemán de esta época, entre la lavandería y la cocina se encuentra el roble bajo protección de la naturaleza, de la señora von Stein y de Goethe. Junto a ese roble pasan cada día los prisioneros del campo de concentración. Es decir, por allí se los hace pasar. Hasta ahí el texto de Joseph Roth. Karl Koch se presenta como un afectuoso padre de familia que bromea con su hijito vestido con el uniforme de las SS. Raramente aparece en traje privado. Ilse Koch encarna a la perfección el tipo ideal de esposa de un oficial de la Orden de la Calavera. Participa entusiasta de la cosmovisión nazi, transmisora de esos valores de las nuevas generaciones y una eficiente ama de casa que hace construir y decora la suya con los mejores materiales y según el idiosincrásico gusto folkish. Esa es una foto de ese álbum familiar, dentro de la casa, muebles de buena madera, el niño, el rubio risueño, el padre también, con un uniforme de las SS. Una de las páginas centrales del álbum está dedicada a una visita al zoológico, al zoo de Buchenwald. Es esta página, que es la página sobre la que nos detendremos, ¿no? También hay hombres y animales, como había en la de Sobibor. Una de las páginas centrales está dedicada a la visita al zoo de Buchenwald. En las tres primeras fotos vemos a Karl Koch de uniforme dando de comer a un cervatillo junto a Arvin. En esas tres primeras fotografías, ¿eh?, está dando de comer al cervatillo. Hay un pequeño zoológico en las afueras, fuera del campo de Buchenwald, pero pegado a la valla prácticamente. Arvin que va vestido al modo tradicional alemán. En la cuarta aparece la familia entera, que es la de abajo, a la derecha, acompañada por su perro, delante de lo que probablemente es uno de los edificios del campo. Ilse luce, todos miran a cámara, hasta el perro. La presencia de los animales, ¿no?, sobre todo los animales domésticos, los perros, ¿no?, llama la atención, y esto me hizo recordar una observación que leo muy sucintamente de Viktor Klemperer. Y el lingüista Viktor Klemperer tiene un libro fantástico que se llama La lengua del Tercer Reich, apuntes de un filólogo. Cómo va cambiando el lenguaje y cómo se va resignificando en los años del nazismo, ¿no? En ese diario de filólogo, entonces dice Klemperer: nos quitaron nuestros animales domésticos, gatos, perros y hasta canarios, y los mataron. No en casos aislados ni por una perversidad individual, sino de manera oficial y sistemática. Se trata de una de las crueldades de las que no habla ningún proceso de Nuremberg y por las que levantaría, si pudiese, una horca alta como una torre para castigarlas, aunque me costase la bienaventuranza eterna. Esa es la observación de Klemperer respecto de los animales, porque a él le quitan sus animales domésticos y los matan, ¿no? Sin embargo, aquí aparecen animales.
Al fondo, tras la alambrada, el campo, en una colina abandonada por los pájaros, ¿no? Se decía que en Buchenwald no volaban los pájaros, ¿no? Ya que, según se cuenta, los gritos de dolor y los lamentos de los prisioneros obligaban hasta a las aves a cambiar de hábitat. Construido por los prisioneros en la explanada próxima a la fachada principal del campo, los animales del zoo de Buchenwald, en la mayoría provenientes del zoológico de Leipzig, fueron adquiridos con la exigua paga que aquellos mismos reclusos obtenían con el trabajo forzado en las fábricas, talleres y canteras circunvecinas. Es decir, se hace un zoológico para disfrute del hijo del comandante, y los animales del zoológico lo pagan los prisioneros que trabajan en las fábricas, talleres y canteras circunvecinas. Los puestos de trabajo con los animales eran muy codiciados en el campo, en especial el del recinto de los osos. Hay unos osos en el campo. ¿Vale? Esto es de una postal que editan, ¿vale? en el campo. Eran muy codiciosos en el campo, en especial el del recinto de los osos, donde llegó a haber 4, porque ofrecía la posibilidad de un acceso ilimitado a la carne y a la miel. Normalmente, estos puestos eran cubiertos por presos gitanos, acostumbrados a ganarse la vida como artistas callejeros con osos amaestrados. El 8 de noviembre de 1938, Karl Koch redacta una de sus órdenes más atrabiliarias, sintomática de su absoluta falta de empatía, también con los de su raza y orden, es decir, contra los propios que luego se lo cargarán, contra los SS, ¿no? Amenazando con graves sanciones a los SS que se atreviesen a maltratar a los animales del zoo. La orden dice: en el futuro haré establecer una lista de nombres de los culpables y se los comunicaré al Führer SS del Reich para que sean sancionados por tortura animal. Eso dice la orden que emite Koch. Recordemos que Himmler era perito agrónomo de formación. Era asimismo un animalista a la manier utilitarista, es decir, instrumental, diríamos, utilizando el lenguaje de Theodor Adorno, ¿no? Nazi, que expuso de forma descarnada su particular visión de la relación entre los animales no humanos y los animales humanos en su discurso secreto de Posen, Potsdam, Polonia. Decía el discurso de Himmler: si las otras razas viven confortablemente o se mueren de hambre, solo me interesa en la medida en que podemos necesitarlos como esclavos de nuestra cultura. Parte de eso me son indiferentes. Que 10.000 mujeres rusas mueran de agotamiento cavando una fosa antitanque solo me interesa siempre y cuando la fosa sea terminada para Alemania. No debemos ser duros y despiadados si no es necesario, está claro. Nosotros los alemanes, que somos los únicos en el mundo que tenemos una actitud decente con los animales, debemos también adoptar una actitud decente con estos animales humanos. Pero sería un crimen contra nuestra sangre preocuparse por ellos o darles un ideal. Hasta ahí Himmler. Difícilmente se puede llegar más lejos en la expresión de una criminalidad desdeñosa con lo humano, de un mal que vuelve superfluos a los seres humanos en su individualidad, su irrepetibilidad y su pluralidad, por utilizar expresiones de nuevo de Hannah Arendt, ¿no? Ese mal sin precedentes que Hannah Arendt intentó combatir en todos sus escritos y al que calificó primero de radical y después del juicio de Eichmann de banal. En la actualidad, un letrero advierte al visitante en el campo de Buchenwald. Dice: el monumento conmemorativo no acaba en la alambrada. El antiguo zoo que servía de esparcimiento roja ilustrativa luz sobre los perpetradores. Es la única referencia expresa a la vida cotidiana de los perpetradores y sus familias en el campo de Buchenwald. En la foto siguiente, realizada por mí mismo en febrero de 2019, en lo que queda del recinto de los osos, se observa cómo, tras la cerca del campo, se levanta una casa con tejado a 2 aguas y una gran chimenea de ladrillo. Esa foto la hice en una visita al campo en febrero de 2019, ¿no? Esto es lo que queda del zoológico y esta es esa puerta que se ve ahí, es la parte
donde estaban los osos, ¿no? La jaula de los osos. Lo que se ve detrás, esa casita con tejado a dos aguas y de chimenea, es el crematorio que él mismo hace construir, ¿no? En la foto decía, es el crematorio que Karl Koch ordenó construir en el invierno del 40-41. Como en otros campos, entre ellos la megalópolis asesina de Auschwitz, la empresa de Erfurt Topfunzone fue la encargada de suministrar e instalar los hornos. Jedem das Seine. Jedem das Seine es la versión alemana del adagio latino sum cuique tribuere, que significa dar a cada uno lo suyo, lo que merece o se merece. En castellano tiene su miga, ¿no? Porque dar a uno lo que merece implica una cierta retribución, pero dar lo que se merece es una retribución casi siempre en negativo, ¿no? Es darle su escarmiento. Y que Karl Koch había mandado poner con letras de hierro forjado en la verja del portal del campo de concentración de Buchenwald. Jorge Semprún dirá en el discurso leído en la conmemoración de los 65 años de la liberación del campo, en alusión a lo que él llama el cinismo criminal y arrogante de la inscripción. Y cito Semprún. Dice, lo solo se puede leer, ¿no? Una sentencia que aluda a la igualdad entre seres humanos a la entrada de un campo de concentración, lugar mortífero, lugar consagrado a la injusticia más arbitraria y brutal, donde solo existía para los deportados la igualdad ante la muerte. Hasta ahí la cita. Pero la muerte indeseada también vino a distribuir merecimientos entre los dos perpetradores objetos de este trabajo. A su hora, Niemann cayó fulminado por el efecto de un hachazo enemigo mientras se probaba una guerrera nueva. Koch de una bala amiga ante un pelotón de fusilamiento. Ambos murieron in ictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos, posando para un último momento Kodak, igual que en los buenos tiempos. Es una foto del velatorio en el cementerio militar de Chelmo. El cadáver de Niemann es el de la derecha. Aquí, en la ESMA, estuvieron detenidos desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres, militantes políticos y sociales de organizaciones revolucionarias armadas y no armadas, trabajadores y gremialistas, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos. La mayoría de ellos y ellas fueron arrojados vivos al mar. Aquí, en la ESMA, la Armada planificó secuestros y llevó a cabo asesinatos de manera sistemática. Aquí mantuvo a los prisioneros y prisioneras encapuchados y engrillados. Aquí les torturó. Aquí les desapareció. Aquí, en la ESMA, nacieron en cautiverio niños y niñas que fueron separados de sus madres. En su mayoría, fueron apropiados ilegalmente o robados. Muchos de ellos y ellas son los desaparecidos vivos que aún seguimos buscando. Aquí, en la ESMA, se produjo un crimen contra la humanidad. En el año 1972, la UNESCO aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que ha sido ratificada por 191 países. En 2015, el Estado argentino inició ante UNESCO las gestiones para que el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, sea reconocido como Patrimonio Mundial, Patrimonio del Nunca Más.
Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Trasladado significa, en la jerga de los marinos, que te vas para ir a hablar con Natalio, fusilamiento. En la ESMA era sinónimo de asesinato. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Estar encapuchado o estar en esas condiciones era una especie de limbo en donde sobre nuestra vida solamente decidían otros. Estaba bastante organizado, no era un lugar donde no se podía estar, simplemente tenía condiciones más duras que otras, porque era muy chico, porque no había aire, porque hacía mucho calor en verano y mucho frío en invierno, porque era todo muy amontonado, y fundamentalmente porque estábamos al lado del lugar donde torturaban. En el pañol, que llaman ellos pañol, donde había donde se ponía toda la ropa, era todo lo que sacaban de las casas de la gente que habían secuestrado, digamos, levantaban las casas, inclusive yo encontré cosas ahí de la casa donde yo había sido secuestrada. Tratar de hacer una vida lo más normal posible, de volver a retomar las cosas que a uno le gustaban, que a uno le apasionaban, y no siempre se lo consigue en absoluto. Pero en fin, la tortura, por eso yo digo, comienza un día y creo que no termina nunca. Es una cosa terrible lo que pasó con las embarazadas, la separación de los niños. En la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes del grupo de tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos. Consistió en aplicarles una inyección total, pentonaval, condujer a los aviones de la muerte, a la participación de los pilotos de la muerte. Es decir, a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro. El apoyo y la participación de la comunidad y de los organismos de derechos humanos desde la inauguración del Museo Sitio de Memoria ESMA son fundamentales para presentar nuestra candidatura a UNESCO y representan el logro de más de 40 años de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, quisiéramos, para darle continuidad al contenido de este video y poner en contexto lo que aquí venimos a compartir con ustedes, que es el trabajo de visibilización internacional de lo que el museo simboliza y testimonia, quisiera hacerle unas breves reseñas sobre nuestra institución. Y decirles que el Museo Sitio de Memoria ESMA, que es el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la República Argentina, está ubicado en lo que fuera el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, y hasta 1976 esta escuela fue un centro educativo prestigioso de nuestra ciudad, dedicado a la formación de suboficiales. En un predio de 17 hectáreas, había 35 edificios, entre los que se encontraban la escuela de guerra, la escuela de mecánica, el casino de oficiales y muchos otros talleres, ¿sí? Y cuando se sucede el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, y se instaura el terrorismo de Estado en nuestro país, en ese momento se puso en funcionamiento en la ESMA un centro clandestino de detención, tortura y exterminio por el que pasaron alrededor de 5.000 hombres y mujeres, 5.000 detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas, los cuales la mayoría de ellos fueron asesinados.
Ellos eran militantes políticos de organizaciones revolucionarias, armadas y no armadas, religiosas, académicos, intelectuales, sindicalistas, estudiantes. Y aquí en el ex casino de Oficiales, este fue el núcleo de la actividad represiva y todo el predio, con todas sus edificaciones, fue utilizado y estuvo al servicio del accionar ilegal. Y esta es una particularidad de este lugar porque cumplió una doble función, como escuela y como centro clandestino. Y este accionar ilegal del que les hablaba giró en torno a la desaparición forzada de personas, que es un delito complejo basado en la privación de la libertad, seguida de la negativa de la detención y el ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida. Por supuesto que la desaparición aquí se combinó con torturas y condiciones infrahumanas de detención, abuso sexual y violación, partos clandestinos, asistencia médica ilegal y precaria, robo de bebés recién nacidos y sustitución de la identidad. También trabajo forzado, extorsión y robo de bienes, muebles e inmuebles. Cuando recuperamos la democracia, en 1983, la ESMA se convirtió en un símbolo de todos esos crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar, y luego de un largo proceso encabezado por la lucha pacífica e inclaudicable de los organismos de derechos humanos de nuestro país, la Argentina derogó las leyes de impunidad que daban protección a los represores y comenzó en 2016 a realizar juicios sin restricciones que han llevado a la condena hasta el día de hoy a más de 900 personas implicadas en los crímenes de lesa humanidad. Estos juicios, muchos de ellos siguen en curso. Paralelamente a estos procesos judiciales, todo el predio de la ESMA fue recuperado y fue transformado en un espacio para la memoria y la promoción y la defensa de los derechos humanos. Por ello, donde se cometieron crímenes y se toleró el accionar ilegal, hoy se ubican las sedes de organismos de derechos humanos y reparticiones estatales y regionales. Tanto los organismos de derechos humanos de la Argentina como la Secretaría de Derechos Humanos de nuestro país, de la que depende el museo, funcionan aquí en este predio, y también el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. En el 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner encargó a nuestra anterior directora ejecutiva, Alejandra Naftal, la elaboración de un proyecto museográfico para el ex casino de Oficiales, y la semana pasada cumplimos 7 años de habernos constituido como museo sitio de memoria, y en esta etapa de nuestra institución en la que articulamos y aunamos todos nuestros esfuerzos para cumplir las funciones educativas, de transmisión y de conservación del sitio donde sucedieron los hechos de la etapa más oscura de la historia de nuestro país. Hoy los esfuerzos de la institución están orientados a alcanzar la inclusión del museo en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Me interesaría saber, en algún momento, yo creo que ha sido de la exposición de Mauricio Cohen, que se hablaba de diferentes momentos de la ESMA, desde que haya sido construido como edificio, o sea, como complejo educativo para militares, para suboficiales de la Armada, en adelante, ¿no? Nosotros, me interesa mucho el tema este de los lugares de memoria, porque nosotros en España, en Valencia, tenemos un grupo de investigación consolidado con un proyecto de investigación ahora mismo justamente sobre el tema de la conversión de espacios de crimen en lugares de memoria. Y entonces uno de los... Claro, el espacio de crimen, ¿no? Que
que aspira a ser lugar de memoria, ¿no? En términos equiparables, ¿no? A lo que es la ESMA en Argentina, sería el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos aquí es objeto de permanente polémica respecto de cómo debería de realizarse esa conversión de espacio de crimen en lugar de memoria, entre otras cosas porque hay una serie de unas criptas que albergan un montón de cadáveres y la identificación de esos cadáveres resulta muy complicada y todo el proceso de exhumación. Me gustaría que comentarais un poco cómo si la conversión del espacio de crimen en lugar de memoria de la ESMA se encontró con resistencias también en la Argentina en el momento en que se produjo, digamos, esas iniciativas tendentes a transformar uno en otro, ¿no? Y se procedió a la museificación del casino de oficiales. Gracias. Bueno, el proceso fue en realidad bastante complejo. Por un lado había una interacción entre la sociedad y la dirigencia política y los jueces, que yo comenté un poco que fue evolucionando, tuvo distintas etapas, hasta que finalmente con estos juicios por la verdad que se empezaron a aceptar, o sea, al principio el gobierno en ese momento de Carlos Menem dijo, bueno, vamos a demoler toda la ESMA como es un símbolo de lo que sucedió allí, la vamos a demoler y vamos a hacer un parque para la reconciliación nacional, con un monumento de la reconciliación nacional. Y hay un edificio hoy frente al museo que en ese momento estaba en construcción, que se vendió con vista al parque, o sea, se pensaba que esto ya era un hecho. Hubo dos activistas, Laura Bonaparte y Graciela Lois, que presentaron un recurso y ellas mismas cuentan, bueno, lo presentamos por las dudas, porque medio que ya se pensaba que esto no tenía vuelta atrás. Pero presentaron un recurso diciendo, nosotros no podemos perseguir a los perpetradores, pero tenemos derecho a la verdad. Y eso es lo que cambió un poco el clima social. Había una corriente que iba en dirección a, bueno, perdonamos todo, olvidamos todo, y aquí no ha pasado nada. Y cuando apareció este derecho a la verdad, se produjo este cambio. El juez que recibió ese amparo reconoció el derecho a la verdad y dijo, bueno, esto no se puede demoler, no porque haya que perseguir a los perpetradores, porque tienen leyes que los protegen, pero el derecho a la verdad no se puede ceder, no se puede resignar. Esto sumado a todo lo que había hecho en su momento el gobierno de Alfonsín, que llevó al juicio a las juntas militares. En el momento del juicio a las juntas militares se creó una gran conciencia en el país, porque era un juicio oral y público, grandes figuras de la cultura argentina, entre ellos, por ejemplo, Jorge Luis Borges, que había sido de alguna manera una persona que había adherido al golpe de Estado, se desdijo de su posición, fue al juicio. Había una editorial importante que era Editorial Perfil, que sacaba el diario del juicio. O sea, se creó mucha conciencia en ese momento. Después, por presión de los militares, se fue para atrás, pero esa conciencia ya estaba, y cuando los jueces reconocen el derecho a la verdad, se empiezan a generar juicios en los que se vuelve a contar todo lo sucedido. Entonces, toda esa generación de conciencia creó un clima social que ya no se pudo sostener más, y en algún momento la dirigencia política tomó nota y dijo, bueno, tenemos que derogar esas leyes de impunidad y reabrir los juicios. Ese fue el proceso, digamos, político y social, en el marco del cual en el 2004 el presidente Kirchner decide ir a la ESMA. Al principio la idea era que solo el casino de oficiales, que es donde hoy está el museo y que es donde estuvo el centro clandestino, iba a ser transformado en un centro para la memoria. Pero cuando ellos va el presidente Kirchner con sobrevivientes del centro clandestino, se dan cuenta que hay mucha hostilidad, que era imposible que coexistiera un sitio de memoria con una institución militar, donde todavía había militares que de alguna manera habían adherido a la dictadura.
Entonces deciden la transformación total del predio. Pero la transformación no se dio rápido. En el 2004 la Armada entregó los edificios que estaban sobre la avenida principal, que es la Avenida del Libertador, y se fue retirando de a poco. Entonces se creó una comisión mixta que llevó 3 años. Hubo el desalojo de todo el predio de la ESMA, llevó 3 años. Que se hizo lentamente, se iban desalojando edificios y se iban entregando edificios. Y al mismo tiempo se empezó a pensar la estructura, quién iba a gobernar eso, quién lo iba a administrar. Entonces ahí surgió esta administración que es novedosa, que es esta administración tripartita, donde participan gobierno de la ciudad, gobierno nacional y organismos de derechos humanos. Y por ejemplo ahora el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional tienen distintos signos y coexisten allí y cogobiernan, digamos, todo el predio de la ESMA. Este es digamos, primero el marco político y social, después el marco institucional de la ESMA, pero aún así no había mucho acuerdo sobre qué hacer con el casino de oficiales, que era el lugar donde había funcionado el centro clandestino, a pesar de que todo el predio estuvo de alguna manera al servicio del centro clandestino, porque hubo distintos edificios, por ejemplo el taller de reparación de automóviles reparaba los automóviles de los grupos de tareas que actuaban en el centro clandestino, o la enfermería servía para llevar quizás mujeres a parir o atender a personas que querían de alguna manera curar, aunque sea precariamente. O sea, todo el predio estuvo al servicio del centro clandestino, pero los detenidos desaparecidos estaban allí. El centro clandestino funcionaba en ese lugar y en ese lugar además se planificaban las operaciones. ¿Qué hacer con el centro clandestino? También fue un gran debate y recién el predio se devuelve, el edificio del centro clandestino se devuelve en 2004, todo el predio en 2007 y recién en 2012 hay un proyecto. Empieza a pensarse en un proyecto. Ahora, ese proyecto pasó por un periodo de consensos, de búsqueda de consensos. O sea, no es que se elaboró el proyecto y se dijo, bueno, lo que vamos a hacer es esto y se lo impuso. Se convocó a todos los grupos de interés, principalmente organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas, sobrevivientes, y se les presentó el proyecto. Y el proyecto se fue modificando con las sugerencias de ellos. Por ejemplo, hay una cosa muy significativa que es que el edificio de la ESMA tiene lo que se llama una piel de vidrio en el exterior, que es una piel de vidrio con fotos de los detenidos desaparecidos. Y esa piel de vidrio se creó porque los familiares de las víctimas dijeron no queremos las fotos de nuestros hijos dentro del lugar donde padecieron. Entonces, ahí se llegó a un acuerdo y se dijo, bueno, las fotos no van a estar adentro, pero como homenaje van a estar afuera en esta piel de vidrio que se creó al efecto. O por ejemplo, en la actualidad, el Consejo Asesor del Museo dice, bueno, no hagan en el museo, que es un sitio de memoria, actividades que no estén directamente relacionadas con contar lo que allí ocurrió. Entonces, si el museo organiza una actividad, por ejemplo, tenemos un conversatorio sobre mujeres y derechos humanos el próximo 2 de junio, pero eso se hace en el Archivo Nacional de la Memoria y al museo se lo reserva para hacer una visita especial ese día a la muestra Ser Mujeres en la ESMA, a la que se refería Maike antes. O sea, lo que permite construir un sitio de memoria es un proceso de consensos y de escucha. No se puede construir un sitio de memoria diciendo, bueno, lo correcto es hacer esto y hacerlo. Hay que dialogar, escuchar y llegar a acuerdos. No hay otra manera y en nuestra experiencia, no solo el proyecto inicial, sino el funcionamiento actual siempre está en ese ida y vuelta. Hay que ser flexible, llegar a acuerdos y escuchar a todas las partes. Empiezo con una cita. Rutger, el supervisor, un alemán que había pasado varios años en la Argentina y de quien todos sospechaban que había sido nazi, la adoraba.
Esta cita, sacada de una novela cubana de este siglo, revela un tópico muy difundido. Cualquier alemán que haya estado después de la Segunda Guerra Mundial en la Argentina es sospechoso de ser nazi. Mi hipótesis principal es que el corpus, que en el Cono Sur, como luego voy a explicar, existen dos modos de representación diametralmente opuestos. Uno, un modo realista, que es la representación éticamente correcta, políticamente correcta, y otro modo cómico, que tiene a menudo un efecto perturbador. El corpus incluye textos narrativos de ficción, algunos pocos textos dramáticos, novelas gráficas e historietas, largometrajes y documentales, así como aquellas fringe theories o teorías de conspiración que aparecen con mayor frecuencia en los textos tanto ficcionales como factuales. O sea, mitos como oro nazi, llegada masiva de jerarcas nazis en submarinos, bases secretas de nazis en la Argentina, el Cuarto Reich, Odessa, die Spinne y otros. Y por eso deben tenerse en cuenta. En el cambio de milenio no solo parece haber este repentino boom en la producción ficcional, pero también factual sobre el nazismo. Este es el caso de, para dar unos ejemplos, el caso de novelas como Auschwitz de Gustavo Nielsen, El último chisme del gran Jacobi de Eduardo Goldman o en literatura gráfica Judíos de Sergio Langer. Caricaturas o en el teatro Adiós, mein Führer, por ejemplo, de Daniel Bübel. Susanne Rohr, una colega anglista de la Universidad de Hamburgo, reconstruye un duro cambio de paradigma internacional sin considerar Latinoamérica, un cambio de una apropiación didáctico-ética del Holocausto a otra cómica. En el Cono Sur, en cambio, la apropiación mimética en forma de recuerdo, como aparece en novelas de testimonio, testimonio de sobrevivientes, memorias, novelas autobiográficas, coexiste con la cómica, que se traduce en un humor irreverente y transgresor. Además, destacan formas experimentales que se apartan de la apropiación mimética al combinar la trama nazi con la historia contrafáctica, lo fantástico o la novela policial. Sin embargo, la representación tradicional del Holocausto domina también en la Argentina, sobre todo en textos no ficcionales como documentales, diarios, autobiografías, memorias y testimonios. Alejandro Parisi y Daniel Weisbrot enfocan en sus novelas testimonio. Estas son las novelas de Parisi, las memorias de sobrevivientes femeninos. Pero sean femeninos o masculinos, todos los personajes son judíos polacos y en cada una de las novelas testimoniales se destaca el tópico del silencio que acompaña a los sobrevivientes la mayor parte de su vida hasta que ya octogenarios logran finalmente romperlo. Para ellos resulta ser un gran alivio quitarse ese peso del pasado al verbalizar sus traumas y memorias. En un nivel más abstracto, el testimonio es una forma de representación imprescindible
para la constitución de la memoria colectiva. No obstante, hay que resaltar las diferencias con respecto a los testimonios factuales de sobrevivientes como Primo Levi, que publicaron sus libros para, cito a Levi, darle al lector la materia prima de la indignación. El sujeto testigo es menos importante que los efectos morales de su discurso. En la novela de testimonio, en cambio, los narradores no paran de venerar a los sujetos, que son los testigos sobrevivientes, como seres excepcionales, heroicos, admirables, íntegros, bondadosos, fuertes. Otra característica de estas novelas testimoniales es la recurrente representación negativa de los judíos, tanto por parte de autores no judíos como, y este descubrimiento fue realmente sorprendente para mí, también por parte de autores judíos. En La abuela de Ariel Magnus se los tilda de avaros y crueles y se les acusa de haber trabajado como ghetto-polizei. En El gueto de las 8 puertas de Parisi, el Judenrat tiene muchos privilegios y los capos judíos hacen incluso causa común con la Gestapo para sacarles el dinero escondido a aquellos que mandan deportar. Ahí y en La niña de su doble, del mismo autor, así como en La vida que cuenta de Weisbrot, los judíos se denuncian mutuamente y los judíos alemanes desprecian a los del este. También llama la atención la representación de la conducta vil de varios polacos católicos. A pesar de la libertad de la ficción, los textos ficcionales sobre el nazismo remiten siempre de algún modo a la historia, mezclan realidad y ficción y presentan un modelo del mundo determinado. Además, es precisamente la ficción la que es capaz de hacer decible lo indecible o de hacer imaginable lo inimaginable. La distancia temporal y espacial aumenta aún más el alcance experimental, porque en el campo de la literatura sobre la memoria, las obras son escritas a menudo por la tercera generación de víctimas o también por autores que son distantes a la comunidad y a la memoria judías. Curiosamente, los nazis ficticios son muchas veces demonizados, mientras que los nazis reales no son representados como monstruos. Otro estereotipo concierne la representación de las SS, el nazi culto, el nazi fanático sadista, el nazi sexualizado, el oportunista. Otros temas son el huérfano desestabilizado, sea hijo nazi o judío, temas destabilizados de colaboración, oportunismo, relaciones prohibidas, amores en el campo de concentración, etc. En muchos textos resaltan, y esto es interesante para la jornada de hoy, resaltan los paralelos con la última dictadura argentina y el nazismo, como lo son los campos de detención y de exterminio, la desaparición, la culpa colectiva, los pactos de silencio, la amnistía, la diáspora o el exilio. Lo tácito, el horror, no es en absoluto nacional. Sin embargo, hay diferentes maneras de tratar este tema que se reflejan en las producciones artísticas. En Alemania, las caricaturas de Hitler ya se publicaron tempranamente en el semanario satírico Simplicissimus a principios de la década de los 30. Y Hitler sigue siendo parodiado en historietas y en películas. Christoph Schlingensee, 100 Jahre Adolf Hitler, die letzte Stunde im Führerbunker. Dani Lever, mein Führer, die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler. Pero
En Alemania es absolutamente impensable burlarse de las víctimas del Holocausto o tan solo sacudir el narrativo histórico del mal alemán. En Argentina, en cambio, hay que mostrarlo, pero creo que no ve nada, salió esta tira cómica titulada Una aventura de David Guetto, el DJ de los campos de concentración, en Fiesta, con 2 S, de Gustavo Sala. Y esta tira fue publicada en Página 12 en 2012. Muestra a un discjockey en un campo de concentración que debe animar a los judíos demacrados a bailar. El propio Hitler aparece y explica su interés por este baile macabro, diciendo: si están relajados, los jabones salen mucho mejor. No solo la Asociación Mutual Israelita-Argentina se horrorizó y demandó al autor, que no es judío, entre paréntesis, sino que esa insípida caricatura también despertó un escándalo en las redes sociales y las organizaciones políticas. Y no hay que olvidar que Argentina es el país con la mayor comunidad judía del continente. Por otro lado, habían cursado parecidos chistes de mal gusto en la Alemania nazi. Hilberg cuenta que algunos trenes a los campos de exterminio llevaron en la hoja de transporte la nota que en la siguiente carga iba a seguir el jabón. La representación cómica del Holocausto parece estar tan solo permitida cuando proviene de alguien afectado, ergo por parte de un judío que haya perdido a algún familiar en el nazismo, como es el caso de Sergio Lange, que recurre al humor irreverente como estrategia para superar el dolor. Lo mismo puede constatarse con respecto a los textos cómicos que algunos autores judíos publicaron ya desde mediados del siglo XX en Alemania. El humor negro, que sobresale en pocos textos literarios argentinos, es, no obstante, tal vez más efectivo para iniciar una reflexión y un debate que la representación convencional del Holocausto. En el plano del discurso existen diferentes registros o modos de escritura. Tenemos escrituras realistas, afectadas, grotescas, cómicas, perturbadoras. Examino estos procedimientos narrativos y las estrategias poetológicas con respecto a las funciones de acercamiento o distanciamiento del respectivo objeto narrativo. La focalización interna de los personajes nazis por parte de un narrador que no forma parte de la historia resulta en una objetivación y un distanciamiento que no se habría logrado utilizando a la primera persona o un narrador involucrado en la historia. Por ejemplo, este es el caso de la guardia del campo de concentración que aparece en la novela de Kosarinsky, Lejos de Donde. Y también es el caso de Mengele en Bacolda. No obstante, también la focalización interna transmitida en tercera persona puede obligar al lector a adoptar la perspectiva y la mirada de los perpetradores. Para concluir, los textos narrativos de este estudio, analizo un corpus de unos 50 textos literarios y fílmicos, no son tan sofisticados y ambiguos como uno de sus hipotextos de Bienveillance de Jonathan Littell y carecen de reflexiones metaficcionales o metahistoriográficas. La moderada calidad estética de la mayoría de los textos revela que muchos autores se subieron al trencito de la moda del nazismo,
porque la temática se vende bien, tal vez porque persiste en teorías de conspiración y sujetos malvados y abyectos que son más interesantes que héroes bondadosos. Ejercen cierta fascinación. En las palabras de Carlos Gamero, hay textos que oscilan entre el polo de la chapucería y la chantada y el de la denuncia banal y la admonición altisonante. Mi estudio demuestra que las figuraciones del nazismo revelan mucho menos sobre el nazismo histórico que sobre los imaginarios que se vinculan con ello. Y en medio hay algunos textos que conmueven, que hacen reflexionar, que salen del esquematismo burdo, que están bien escritos y que son estéticamente relevantes. Muchas gracias por su atención. Sí, quería saber si usted, digamos, podría explayar un poco la situación académica a nivel mundial o en Argentina o aquí en Alemania respecto al debate sobre el humor y el holocausto. Digamos, si hay diversas posiciones más allá del consenso de es algo gravísimo y no se debe hacer humor respecto al holocausto. Si hay, digamos, voces discordantes en eso, porque es algo que me parece muy interesante. Creo que en Alemania es un tabú, es absolutamente, tal como lo dije, ¿no? Es absolutamente impensable tratar esta temática de un modo cómico hoy en día. Como dije, Hilsenrath, por ejemplo, inventaba cosas cómicas, exageraba mucho der Friseur und der Nazi, por ejemplo, ¿no? Es esta novela. Pero hoy en día, si uno lee el folletín de los grandes diarios y aparece una novela que tenga que ver con un nazi, realmente siempre se espera cierto modo de representación, de caracterización, y creo que tampoco se debate abiertamente esta temática, ¿no? Y luego en Estados Unidos, qué sé yo, una película como Inglourious Basterds de Tarantino, esto es cómico, pero tampoco se mofa de las víctimas.